Apéndice 2. Leyes de la física y la conciencia. Si la experiencia y la conciencia están relacionadas con interacciones físicas entre campos, deben existir paralelos íntimos entre estos reinos. Como vamos a ver más adelante, estas relaciones existen, pero no pueden ser consideradas como causales o deterministas. Las leyes de la física y de la conciencia están realmente relacionadas unas con las otras, pero esto no quiere decir que la conciencia sea un campo energético o cualquier otro constructo físico. Con esta consideración en mente, algunos ejemplos de las relaciones entre la física y la conciencia ilustrarán estos puntos. En física es conocido que una determinación de la posición de un electrón es más fácil si la longitud de onda de la luz utilizada en la observación es más pequeña. Beiser, 1965. En la conciencia, algo enteramente similar ocurre. Si la posición de un electrón es sustituida por nivel de conciencia y la luz de la observación por el campo neuronal, entonces la consideración física podría ser transformada en la siguiente. La determinación del nivel de la conciencia de un ser humano es más fácil si la frecuencia sintergia del campo neuronal del sujeto se incrementó. En física, la distancia entre orbitales adyacentes de un átomo se incrementa al alejarse el orbital del núcleo. Beiser, 1965. En la conciencia, nuevos niveles de experiencia están relacionados con la activación de cada vez más poderosos neuroalgoritmos. En el cerebro, el proceso de la creación algorítmica está relacionado con la actividad de circuitos de convergencia. Grinberg-Silverbaum, 1976. Cada nuevo neuroalgoritmo corresponde con niveles incrementados de la sintergia del campo neuronal. La creación de nuevos algoritmos, de nuevas formas de experiencia y de conciencia, proceden en una forma más acelerada tardíamente en la vida, cuando cada cambio se vuelve cada vez más difícil y toma mucho más tiempo para ser completado y logrado. De esta forma, la distancia entre nuevos orbitales de la conciencia se incrementa al igual y paralelamente que nuestro desarrollo. C. En física, es conocido que los electrones saltan de orbital en orbital en el átomo sin pasos intermedios, siguiendo las leyes de la mecánica cuántica. En la conciencia, el factor de direccionalidad focaliza la interacción entre los campos neuronales y del espacio-tiempo, activando la aparición de una experiencia consciente en estas zonas focalizadas de la interacción. Mediante este mecanismo, el procesador central es capaz de transformar un patrón particular y restringido de energía en una experiencia consciente. Diferentes zonas de la interacción entre campos pueden ser localizadas y transformadas sin aparentes estadios intermedios entre ellas. Teóricamente, las experiencias conscientes son capaces de aparecer tanto en el interior como en el exterior del cuerpo y en diferentes localizaciones en el espacio, sin retardos temporales entre estas. Yo he conocido sujetos capaces de hacer aparecer sus experiencias en diferentes lugares en el universo y de viajar entre localizaciones sin retardos temporales, como si su velocidad de viaje fuera infinita. Grinberg-Silverbaum, 1980. En la realidad, no existe un viaje entre localizaciones, tampoco existe un espacio, y menos aún una velocidad infinita del viaje, sino más bien saltos cuánticos del factor de direccionalidad, exactamente en la misma forma como los saltos cuánticos entre orbitales de los átomos. Esto es así porque la interacción entre el campo neuronal y el campo del espacio-tiempo existe en todo el espacio, formando una matriz de relaciones energéticas capaz de ser activada y transformada en experiencia consciente en cada una de sus diferentes localizaciones. En el laboratorio hemos notado que cuando los niveles de coherencia interhemisférica oscilan,
Aparecen imágenes como si las oscilaciones estuvieran relacionadas con cambios en la focalización del factor de direccionalidad. Greenberg-Silverbaum, 1980. Si esto es correcto, entonces el factor de direccionalidad y sus maniobras están relacionadas con cambios de neurosintergia. D. En física, Zeeman observó un incremento en el número de las líneas espectrales de un átomo, dado por la aplicación de un campo magnético del mismo. Beiser, 1965. Este, llamado efecto Zeeman, es un incremento en las posibilidades de que un electrón pueda ocupar diferentes niveles cuánticos. En la conciencia, las oscilaciones de los niveles neuronales sintérgicos en el cerebro afectan el factor de direccionalidad incrementando el número de sus localizaciones en una forma similar como un campo magnético incrementa el número de líneas espectrales en el átomo. Este incremento de las líneas espectrales del factor de direccionalidad y por lo tanto de la experiencia y de la conciencia pueden ser provocados por la implicación de un campo energético de alta sintergia, homólogo al campo magnético del efecto Zeeman. De la misma forma, un campo neuronal de alta sintergia provocado por un ser humano localizado en conciencia de unidad puede provocar el mismo efecto. Como ya he mencionado, en la cimática, un incremento en la frecuencia del campo vibracional es capaz de transformar un patrón bidimensional en uno tridimensional. En la conciencia, una modulación del campo neuronal por un cristal de cuarzo puede causar una imagen extraocular tridimensional a partir de una fotografía bidimensional. En la holografía, un cambio en la frecuencia de la luz láser, utilizada para activar una imagen holográfica, altera esta imagen. Diferentes imágenes holográficas pueden ser obtenidas utilizando diferentes frecuencias de la luz láser. En la conciencia, un cambio en la neurosintergia modifica el nivel y la cualidad de la conciencia y de la experiencia. De la misma forma, una variación en la focalización del factor de direccionalidad cambia las experiencias de un sujeto. En la física, Albert Einstein, Nathan Rosen y Boris Podolsky publicaron en 1935 una hipótesis que luego fue experimentalmente probada y verificada. La hipótesis Einstein-Rosen-Podolsky establece que cuando dos partículas elementales interactúan entre sí y más tarde se alejan una de la otra, si una de ellas es alterada experimentalmente, la otra sufrirá la misma alteración, no importando qué tan lejos de la primera partícula se halle localizada. En la conciencia, cuando dos seres humanos interactúan, ellos establecen una liga que actúa de una forma similar a como la hipótesis Einstein-Rosen-Podolsky predeciría. El más poderoso proceso de relación es establecido cuando uno de los sujetos en la interacción ha llegado a la conciencia de unidad. En este último caso, la sola presencia del sujeto en conciencia de unidad es capaz de afectar a otros seres humanos. El grupo de investigación de Maharishi ha estudiado el efecto de la meditación sobre grupos sociales en ciudades, encontrando evidencia acerca de un umbral en la cantidad de meditadores en una población, 1% de la población, que cuando es alcanzado afecta a la totalidad de la población. Borland y Landry, 1976. Si los meditadores están en un nivel elevado de conciencia, cerca de la conciencia de unidad, el umbral es alcanzado con un número menor de meditadores, raíz cuadrada del 1% de la población. Observaciones etológicas de monos han confirmado que cuando una población de estos animales comienza a manifestar una conducta peculiar, por ejemplo, limpiar papas dulces en el río, otras poblaciones de monos sin contacto físico con la primera empezarán a manifestar la misma conducta. Watson, 1978. Todas estas evidencias indican que las conexiones energéticas que existen entre seres humanos y animales
son capaces de ser usadas para transmitir información significativa. Además, que esta información puede ser decodificada en forma directa a través de interacciones de campos. La hipótesis acerca de la existencia del campo neuronal y de sus interacciones queda así apoyada por todas estas observaciones y es capaz de explicar algunas de ellas.